¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿A quién debe obediencia el Ejército y la Policía Nacional Civil? De eso hablamos en Toledo Reporta. A lo largo de los 4 capítulos anteriores, el ex magistrado Rodolfo González ha explicado que en la República cada órgano de Estado tiene sus atribuciones y que éstas son indelegables y que ni Presidencia, ni la Asamblea, ni la Corte Suprema de Justicia pueden adjudicarse funciones que no le corresponden de acuerdo a la Constitución. En esta última parte hablamos de una idea que no mucha gente tiene clara. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la policía está también bajo su mando a través del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pero ¿a quién debe obediencia según la Constitución estas instituciones? De eso comenzamos hablando en esta última parte con el ex magistrado Rodolfo González. Efectivamente, según la Constitución, la Fuerza Armada no es el brazo armado del Ejecutivo, sino que es el brazo armado del Estado. O dicho en otras palabras, la lealtad de la Fuerza Armada y de la PNC no es al comandante general o al funcionario que nombra al ministro de Gobernación y al director de la PNC, es al Estado. Es más, es un artículo que nunca se ha utilizado, pero ahí está en la Constitución. En esos 37 años de vigencia desde 1983 no se ha utilizado, ni estamos pidiendo que se utilice, pero le indica mucho y responde un poco a su pregunta. Dice la Constitución que los 3 órganos fundamentales, no solo el Ejecutivo, también el Legislativo y el Judicial, pueden hacer uso de la Fuerza Armada para hacer cumplir sus resoluciones que hayan aprobado y que no sean acatadas. A nosotros, en los 9 años que yo estuve en la Corte Suprema, se nos pidió en algún momento, ante claras negativas del legislativo y el ejecutivo de ese momento de cumplir con nuestros fallos, que hiciéramos uso de la Fuerza Armada y por supuesto nunca lo hicimos. Pero el artículo 212 de la Constitución le indica mucho y responde a esto que estamos diciendo. Es un error gravísimo que los propios oficiales y personal, soldados de la Fuerza Armada, que los propios comisionados, altos mandos y agentes de la PNC entiendan que su lealtad es al presidente. Es decir, ¿qué hubiera pasado si el presidente de la República el 9 de febrero, cuando llegó a sentarse en la silla del presidente de la Asamblea, hubiera en ese momento suspendido la Constitución, disuelto a la Asamblea, como ha pasado en otros países de América Latina en las últimas décadas? Uno piensa como ciudadano que esta Fuerza Armada, que esta policía, que parece que no tiene claro su rol, no tienen claro su rol en un régimen republicano, se hubieran prestado a eso. Gravísimo. Y uno se pregunta qué tipo de formación se les ha estado dando a la policía y a la Fuerza Armada en estos 28 años desde los acuerdos de paz. Se supone que después de los abusos de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda y de la Fuerza Armada del Ejército de los años 80, firmados los acuerdos de paz, se supone que ambas instituciones iban a recibir una formación alta en valores democráticos y en respeto a los derechos humanos. Pero a la vista de lo que está pasando últimamente, parece que no. Se quejan algunas personas albergadas con mucha razón de los centros de contención, de que llevan 60 días, que se les ha hecho hasta 4 pruebas sin dárseles los resultados y no se les da fecha de salida. Se quejan y lo que hace el Ejecutivo es mandarle a la humo que a golpe limpio pretende calmar esas protestas. Solo concluyo con esto, Carlos. Usted y yo hemos visto cómo en Sudamérica, ante algunos abusos que los ejércitos y la policía hizo en los años 70, cuando fueron juzgados algunos altos mandos y alegaron cumplimiento a órdenes, obediencia jerárquica, los tribunales no les aceptaron esa excusa. Y la Sala de lo Constitucional aquí en el país, en una resolución del 8 de abril, justamente relativa a los abusos en los centros de contención, les aclaró al personal de estas instituciones que no vale la excusa de la obediencia debida y de la jerarquía para cometer violaciones a derechos humanos. Ok, ahora, ex magistrado González, me queda la impresión que no es como esta frase que le adjudican al general Manuel José Arce: la República vivirá mientras viva el ejército,
sino más bien la República vivirá mientras el Ejecutivo siga respetando la decisión inapelable de la Sala de lo Constitucional. Pues parece que sí. Y ya este ejecutivo ya dio una declaración en algún momento de que no iba a acatar fallos de la Sala de lo Constitucional. Lo que pasa es que hubo un movimiento de sociedad civil a nivel interno y de organismos internacionales. Estamos hablando de pronunciamientos de Human Rights Watch, de la Fundación para el Debido Proceso, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de los principales medios internacionales y ahora, la semana pasada, hasta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que han dado pronunciamientos de muestra de preocupación por la tendencia autoritaria del Ejecutivo a usurpar competencias de los otros órganos y ha tenido un poco la fuerza, ha tenido que retroceder. Pero así como usted lo plantea, no debería ser. Sin embargo, algunos tenemos esa preocupación. Es decir, volvemos a algo que se supone hace 28 años estaba superado. El rol político del ejército. Yo creo que alguna vez le comenté a usted en alguna entrevista, Carlos, que mientras en la Corte estábamos debatiendo la petición de la Audiencia Nacional de España de si extraditar o no hacia ese país a los militares acusados por ser presuntamente responsables del asesinato de los padres jesuitas, mientras estábamos deliberando en sala de votaciones de la Corte Plena, la Fuerza Armada hizo sobrevolar aviones de la Fuerza Armada sobre el edificio de la Corte en una fecha que no correspondía a ninguna de las fiestas nacionales en las que la Fuerza Armada saca sus aviones a volar. Una clara muestra, no hay otra forma de verlo, o sea, uno tampoco puede desligarse de su historia, una clara muestra de intimidación. Cuando la Asamblea estaba discutiendo si le quitaba el fuero o no al general Atilio Benítez, exministro de Defensa, que en ese momento ostentaba la calidad de embajador ante Alemania, por una presunta responsabilidad en un tráfico ilegal de armas, llegó casi que la plana mayor, presidida por el ministro de Defensa, allá al Salón Azul, uniformados, y hacer acto de presencia, cuando la Constitución es clara que la Fuerza Armada es obediente a política y no deliberante. Desde el anterior ministro Munguía Payés y el actual lo continúa haciendo, vemos muestras de ministros de Defensa dando opiniones políticas, cuando deberían mantenerse al margen de esto. Y como digo, una malentendida, clarísimamente malentendida lealtad al jefe de Estado, al comandante general, a quien nombra a los altos mandos de esas dos instituciones, olvidándose, a la vista de los hechos, olvidándose del rol institucional que se tiene que mantener. Afortunadamente, vamos a decir, para efecto de tener más claro el panorama, algunos ciudadanos, como esta pandemia ha sido a nivel planetario, hemos visto otros países, no estoy hablando de Escandinavia, no estoy hablando del sudeste asiático, estoy hablando de nuestro mismo istmo centroamericano, de nuestro mismo entorno cercano. Países que han manejado esta crisis poniendo en primera línea al personal de salud, a epidemiólogos, a expertos que dan opiniones de cuál es el mejor momento para la salida de la economía, de cuánto hay que profundizar con el confinamiento. Quienes están en primera línea es personal de salud, no el ejército, no la policía. Sin embargo, aquí en el país, a diferencia de estos otros países que sirven de ejemplo, que son modélicos, aquí se tomó la decisión de poner en primera línea a la Fuerza Armada y a la PNC. Y eso ha llevado a que muchos opinemos a nivel interno e internacional que se ha dado un enfoque a la gestión de la crisis con criterio represivo y no sanitario, lo cual es un horror. Ahora, ahí están los resultados. Ese es un punto de severa y de intensa contención. Porque mucha gente lo que dice es que básicamente el presidente de la República es un político realista y que sabe qué tipo de pueblo es el que está gobernando, que es un pueblo rudo y que solamente va a entender si se ejerce con fuerza la coerción por el propio bien del pueblo. Y eso se lo argumenta gente que es simpatizante y no simpatizante del presidente. Yo le podría contraargumentar, Carlos, que un presidente conocedor de la realidad del país sabe que más de un 60% de la economía es informal y que las personas van viviendo el día a día.
Habremos algunos a los que nos dicen quédate en casa y nos traen las compras del súper a nuestra casa, lo necesario, y simplemente hacemos uso de lo que podemos tener en una cuenta. Pero ¿qué porcentaje de la población está en esa capacidad? Y cuando hemos visto tweets del presidente llamándole codiciosos, llamándole irresponsables, a personas que salen a ganarse la vida porque su modus vivendi es ganarse día a día el pan de su familia, decirle simplemente quédese en su casa y en algún momento si vemos su bandera blanca afuera, vamos a atenderle llevándole bolsas de alimentos, es también un desconocimiento grave de la realidad. Mire, cuando usted revisa los decretos, Carlos, llama la atención, llama mucho la atención. Es de urgencia, cuando uno ve fríamente los decretos, es una medida urgente que usted salga para una consulta médica de su mascota, pero no puede salir a comprar alimentos a pesar de que lo desmintieron en público. Ahí están subidos en el diario oficial los decretos. Inicialmente el decreto 22 decía, o el decreto 24, que usted para salir a una emergencia farmacéutica no podía ir a comprar a una farmacia si no correspondía en su número de DUI. Como si una enfermedad o una urgencia médica pudiera esperar. Es decir, ahora es lunes y me toca ir hasta el jueves, pero necesito ese medicamento hoy. Y efectivamente empezó a suceder en las farmacias. La persona llegaba y tenía que pedirle a alguien de los que estaban llegando con su número de DUI correspondiente a ese día que les pudiera comprar medicamentos. Entonces, entiendo el planteamiento de la realidad del país, pero ya le digo, es cierto, hay personas irresponsables, las hay en todos los países, pero ¿qué están haciendo otros países con la persona irresponsable que viera la cuarentena? Se les pone multa. Pero que hemos visto declaraciones del ministro de Gobernación que dice a quien viola la cuarentena será enviado a un centro de contención donde ahí podría contagiarse. Una aceptación expresa de que ahí no se controlan los contagios y casi como una forma de amenazar. También vimos declaración del ministro de Salud de unas personas que llevaban no sé cuántos días en el INDES, se fugaron, se salieron e inmediatamente dice el ministro, los hemos recapturado y ahora su cuenta empieza otra vez de cero, dejando ver clarísimamente el enfoque punitivo, sancionador de la cuarentena. Si es que tal vez ahora lo mismo que ha utilizado en su beneficio el Ejecutivo, que son las redes sociales, también juega en su contra, porque a veces nos vamos enterando por fotografías y cosas que suben las mismas personas que están en centros de cuarentena, la realidad de lo que está pasando. Ok. Ya casi para ir terminando, ex magistrado González, tengo un par de preguntas así muy puntuales. Hemos escuchado de algunos funcionarios del gobierno que el derecho de la salud, por ejemplo, tiene primacía sobre cualquier otro derecho o sobre la economía y que por eso se toman medidas tan restrictivas que inciden en la libertad económica, como por ejemplo que los sectores que no pueden producir ni distribuir sus productos, citemos Diana o La Constancia, o microempresarios que no pueden producir, distribuir o salir a trabajar. ¿Cuál es su opinión sobre esta postura del gobierno? ¿Es posible conciliar el derecho a la salud y el derecho a la libertad económica? Es posible y tan posible que lo ha señalado la propia jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en 3 ocasiones. Lo volvió a decir la Sala, lo había dicho el 8 de abril, lo dijo en alguna resolución de principios de mayo y lo volvió a decir este viernes pasado, el viernes 22. Que la nueva ley, la que ahora está discutiendo la Asamblea, tiene que compatibilizar, dice la Sala, palabras más, palabras menos, todos los derechos del conglomerado social. Ahí está la vida, ahí está la salud, pero también está el derecho al trabajo y la libertad económica. Todo es importante. El Ejecutivo ha manejado un discurso en los 2 meses y medio de la crisis sanitaria diciendo que la vida es más importante y la salud es más importante que todo lo demás, pero implícitamente y a veces explícitamente también deja ir el otro mensaje. Quien determina en cada momento qué es lo más importante es el Ejecutivo. Y eso también contradice la jurisprudencia constitucional porque desde años se viene diciendo que todo lo que está en la Constitución es importante. Tan importante es la vida y la salud como el derecho al trabajo y la libertad económica. Y que el primer órgano llamado a ponderar y a hacer compatibles esos bienes jurídicos no es el Ejecutivo, es la Asamblea Legislativa. Entonces, de verdad, también concluyo, Carlos, con lo que usted decía inicialmente, cuando Fabio Castillo, por ejemplo, señala que hay
graves carencias de asesoría jurídica en el equipo jurídico de Casa Presidencial, unas cosas tan básicas de la jurisprudencia constitucional del país, como esto que le acabo de decir, que los bienes jurídicos de la Constitución valen todos igual, son paritarios, decimos en el lenguaje académico constitucional, son paritarios los derechos. Y hay que ponderar en cada momento, usted es un profesional de la comunicación, pero yo tengo mi derecho al honor y mi derecho a la privacidad. Y entonces usted no puede partir del principio de que el derecho a informar es más importante que mi honor o mi privacidad, ni yo puedo partir del principio que mis derechos son más importantes. Hay que ver en cada momento, ¿verdad? Si usted está investigando algo de interés público, por ejemplo, sobre el manejo de fondos públicos, puede incluso entrometerse, entre comillas, en cuestiones que en principio pudieran considerarse privadas, porque usted está averiguando de un funcionario cuánto incrementó su patrimonio después de haber manejado por años fondos públicos. Ahí prevalece el derecho a la comunicación versus el honor, pero no siempre es así. Entonces, la sala ha declarado dos cosas para contestarle concretamente: que todos los derechos están en el mismo nivel, no hay jerarquías, y que el primer llamado a determinar en cada momento cuál derecho va a prevalecer no es el Ejecutivo, sino el Legislativo. Ok, una última pregunta y es la siguiente. A su juicio, en nuestro régimen republicano, o en nuestra república, debo decir, se está constituyendo la administración del presidente Bukele en lo que en leyes le llaman, o la sala le llamó inclusive, una hiperpresidencia. ¿Es una superpresidencia, una hiperpresidencia la del presidente Bukele? En este momento veo yo una vocación, un intento, una pretensión del el Ejecutivo. Pero a la vista de cómo están funcionando, hablemos de la última semana, desde el lunes pasado hasta este día, la sala ha frenado en dos ocasiones dos decretos ejecutivos que claramente invadían competencias de la Asamblea. A la vista de lo que está haciendo hoy la Asamblea Legislativa, que en vez de haber ido los diputados a Casa Presidencial para ahí encerrarse y de forma opaca, oscura, de tomar decisiones importantes que nos van a afectar a todos, ha llamado a personeros del Ejecutivo a la Asamblea y está aprobando un proyecto de ley en que le está poniendo muchos controles. Ya veremos en la plenaria de mañana o de cualquier día de esta semana cómo queda el producto final. Digamos que el sistema está más o menos funcionando. También el fin de semana hubo unas declaraciones de la presidenta de la Corte de Cuentas, donde ya hacía un señalamiento de alrededor de 30 millones de dólares en las donaciones de ayudas, en las ayudas a las familias, los $300 que se dieron en marzo. Hay aproximadamente 100,000 de esas ayudas por $300 que rondan los 30 millones de dólares, de los cuales no está clara la información. Bueno, la Fiscalía, también el Ministerio Público, presentó una demanda contra el decreto 18, es decir, y está digamos, la vigilancia por parte de organismos de sociedad civil, por los medios de comunicación, por organismos internacionales, cuerpo diplomático, etcétera. No tengo ninguna duda de la pretensión y vocación del Ejecutivo de ese hiperpresidencialismo, pero a la vista de más o menos cómo se está viendo el funcionamiento de las instituciones, pues quizás es muy pronto para decirlo, pero sí se puede ver que se van activando, digamos, estos mecanismos de control, que es sano para la democracia, porque el Ejecutivo, hemos tenido unos presidentes en los últimos 20 años, los últimos 4 periodos más el actual, en que el Ejecutivo se empecina y cree que solo él tiene razón, quiere aquel síndrome de Adán, que antes de él la nada y que con él nació el universo y que él va a refundar el país, etcétera. Está bien, hay cosas que hay que solucionar y hay estilos del presidente. Estamos viendo un actual presidente en los Estados Unidos, en México, en Brasil, con estilos diferentes de los presidentes anteriores, pero eso no quiere decir que se va a echar al traste 2 siglos de funcionamiento del régimen republicano, con todos los checks and balances, con todos los controles judiciales y sobre todo con el respeto a los derechos de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, ex magistrado Rodolfo González, por haber estado con nosotros aquí en Toledo Report. Un gusto, siempre es un placer poder conversar con usted.
Con eso llegamos al final de este Toledo Reporta sobre republicanismo con el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Recuerde que toda esta conversación la encuentra de dos maneras. Si quiere escucharla, nos encuentra como Toledo Reporta en Spotify. Tenemos también el podcast completo ahí sin interrupciones. Ahora, si prefiere verlo y por partes, estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter, como Toledo Reporta. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.